tenemos en América Latina, tanto en el siglo XIX, el XVIII y en el siglo XX, varios pensadores latinoamericanos que formularon teorías sociológicas para comprender la formación social en América Latina. Comenzamos con Simón Bolívar, el pensamiento bolivariano. Simón Bolívar luchó por la liberación de América Latina, por la integración económica y social de América Latina. Es un pensamiento integracionista. Esto en Sudamérica y en Centroamérica, en Honduras, también surgió Francisco Morazán con un pensamiento también de integración económica centroamericana. Hasta la fecha, es decir, por lo menos en Centroamérica hay esfuerzos de integración económica de los países centroamericanos. En América del Sur, pues retomó este pensamiento bolivariano en Venezuela, en Chile, Argentina, en Bolivia, Perú. Sigue presente el pensamiento bolivariano como la necesidad de una integración económica de América Latina para resolver los problemas latinoamericanos. Yo pienso que es una buena idea actualizar ese pensamiento contextualizarlo e incluso pues, con la globalización económica. Hay la idea de hacer un bloque económico del continente americano, así como en Europa con la Comunidad Económica Europea. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, en América Latina surge
la teoría de la dependencia en Chile, Argentina, Brasil, donde se establece un diagnóstico sobre el desarrollo económico de América Latina, el subdesarrollo. La dependencia de América Latina con respecto a los países desarrollados es parte de una herencia. Es decir, durante la colonia, la conquista, se heredaron la estructura económica de la colonia y continuó esta dependencia centro-periferia. Entonces se dice que los países latinoamericanos son subdesarrollados porque dependemos económicamente del primer mundo, como una herencia de América Latina desde la colonia. Se da la estructura económica. La función económica que cumple América Latina al integrarse al mercado mundial capitalista fuera de abastecer bienes y servicios, sobre todo agrícolas, y mano de obra barata. Esto hace que América Latina tenga una estructura económica dependiente. Dependemos de los bienes de capital, de la máquina y herramientas que se producen en el primer mundo. En cambio, nosotros les mandamos materias primas, fuerza de trabajo. Esto se expresó en una tercera teoría latinoamericana formulada por Mauro Marini, un sociólogo argentino. Que formuló la teoría del intercambio desigual.
La teoría del intercambio desigual afirma que las desigualdades en el desarrollo son el resultado del intercambio económico desigual entre los países latinoamericanos y el primer mundo. Mientras nosotros exportamos materias primas y fuerza de trabajo barata, el primer mundo nos exporta bienes de capital, maquinaria, herramientas. Entonces, el intercambio es desigual. Sus bienes del primer mundo tienen mayor valor que las mercancías que nosotros exportamos, más barata. Entonces, esa es la causa del subdesarrollo en América Latina. Por la teoría se llama teoría del intercambio desiguales. También la teoría de la modernización de Ron Marini, no, de ¿cómo se llama? La teoría de la modernización que proclaman que América Latina tiene que seguir los mismos pasos que los países del primer mundo, las mismas etapas del desarrollo. Entonces la modernización económica es introducir cambios en la estructura económica de América Latina, siguiendo los pasos pues, de la industrialización de América Latina, de la producción de bienes de capital, en fin, modernizar. Y hay varios procesos de modernización, la urbanización, la industrialización, ¿sí? La producción de bienes de capital, la expansión de los sistemas educativos. Estos son procesos de modernización de la sociedad latinoamericana. Hay una pregunta hasta acá.
La teoría cepalina de la CEPAL, Comisión Económica para América Latina, con Fernando H. Cardoso, Enzo Faleto y otros sociólogos latinoamericanos, siguieron estas premisas, pues, que habría que la dependencia de América Latina obedecía a estas desigualdades en el desarrollo entre el primer mundo y el tercer mundo y el segundo mundo. Es que había que introducir la industrialización, había que introducir una serie de cambios económicos que permitiera introducir cambios en la estructura económica de América Latina. El pensamiento social latinoamericano en los años 60 ha estado influido por la Revolución Cubana, que triunfó el 1 de enero de 1959, cuando Fidel Castro, Che Guevara y sus compañeros hacen la revolución en Cuba. Y formulan la vía directa para la construcción del socialismo. Cambiar el régimen capitalista de producción por uno socialista. El éxito de la Revolución Cubana, es decir, entusiasmó a los movimientos de liberación nacional de toda América Latina y el tercer mundo. En Nicaragua, El Salvador, Guatemala, surgieron movimientos de liberación nacional, movimientos guerrilleros.
En Nicaragua, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que triunfó en 1979, en julio de 1979. Tomó el poder, derrotó al Frente Sandinista, al dictador Somoza. En El Salvador y Guatemala, El Salvador, un proceso de pacificación que se firmó aquí en México, en Chapultepec, y se declaró un empate entre la guerrilla y el gobierno, también en Guatemala, y pudieron firmar la paz, pero reconociendo como fuerza beligerante al FMLN y también a las organizaciones guerrilleras de Guatemala, al ejército guerrillero pobre, al ORPA, Organización del Pueblo en Armas, y se dio un proceso de pacificación. Hay otros pensadores pues, latinoamericanos con un pensamiento pre-revolucionario, pero interesante. En El Salvador surgió un maestro rural, un maestro Alberto Maferrer, en el siglo XIX, maestro de un poblado que se llama Alegría en El Salvador, que está sobre un volcán. Yo estuve un año estudiando ahí. De este maestro rural, Alberto Maferrer, escribió varios libros
Bueno, ¿se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí. Ah, sí. Entonces, escribe el libro El mínimo vital. Los gobiernos deben ofrecerle a la población un mínimo vital, un mínimo de vida, que consiste en acceso a la educación, tener una vivienda digna, un trabajo digno, buenos salarios, servicios educativos, servicios de salud, vacaciones, descanso. Eso es el mínimo vital. Es un libro he leído por muchas universidades europeas en la actualidad. Es importante este mínimo vital. Y proponía seguro de desempleo ya en el siglo XIX. Por eso él fue muy precoz. Pues. Y en el Salvador el gobierno hasta lo perseguía. Ahí, cuando se acordaba, le enviaba el cheque de maestro. Lo marginaba mucho, porque él publicó, eran cuadernillos, pero muy interesantes, el mínimo vital, Byron de internet, Alberto Maferrer, el mínimo vital, el otro, dinero maldito, no desde llevar a tu casa, dinero que proceda de manera ilícita, digamos, de negocios ilegales, del narcotráfico, de la prostitución, etcétera. El dinero maldito. Otro libro de él se llamó El pan de los demás es sagrado. Nunca pisotees el pan de los obreros, de los trabajadores. Es sagrado. Lo ganan con su trabajo. En cuadernillos de 28, 32 páginas. Pero eso forjó la conciencia en América Latina. Un pensamiento social bien sencillo, pero eficaz. Por eso es que Roque Dalton, un poeta salvadoreño, dice, Alberto Maferrer fue el primer revolucionario de El Salvador con sus escritos.
ya generaba un programa de reivindicaciones sociales y políticas muy interesante. No fue un revolucionario, no fue un organizador de las masas, sino que él como maestro rural, ahí desde su escuelita rural, que ahí dormía, ahí comía, ahí daba clases. Prácticamente son esos maestros rurales que lo mantiene la comunidad, porque de aquí que le llegue el salario, le llega cada 4 o 5 meses. En Argentina, en Sudamérica, hubo pensadores sociales así, revolucionarios, como José Ingeniero, que escribió un libro que se llama El hombre mediocre. Va en ese libro de internet, está en audiolibro incluso. José Ingeniero, el hombre mediocre. Debe de orientar tu vida por no ser mediocre, por buscar la excelencia formativa, educativa. En nada de lo que realices en tu vida, no te quedes en la mediocridad. Busca la excelencia. Eran estos pensamientos sencillos, pero interesantes, pues. Generaban un ideario mínimo para el ser humano. Una búsqueda del mejoramiento de la vida. Surgieron en los años 60 partidos demócratas cristianos en toda América Latina. Se difundió la doctrina social de la Iglesia, que dio lugar a la formación de estos partidos demócratas cristianos, con la intención de establecer cambios sociales desde un punto de vista cristiano. Bajen de internet el libro de la doctrina social de la Iglesia. Y entonces, donde la Iglesia decía ni comunismo ni capitalismo, sino
democracia cristiana, socialdemocracia, impulsar la democracia en nuestras sociedades latinoamericanas. Y el ideario político era el ideario de Jesucristo. Prácticamente la bienaventuranza. Dichosos los que son perseguidos por la justicia, porque quieren difundir la justicia en la sociedad. Dichosos los pobres. Entonces, la doctrina social de la Iglesia aboga por un salario justo para los trabajadores, aboga por un programa de vivienda, aboga por la expansión del sistema educativo, por la expansión del sistema de salubridad de los hospitales. Por la dignidad, por una vida plena. Y en fin, la doctrina social de la Iglesia es un documento como de 270 páginas. Váyanlo, léanlo, porque es todo un ideario que difundió en el mundo, pero en América Latina cuajó más. Propiciaba la creación de movimientos sociales cristianos, de sindicatos, la sindicalización en los trabajadores del campo y en los obreros. Propició movimientos cooperativistas en América Latina. En Panamá se fundó un instituto cooperativismo internacional. En México también surgieron muchos movimientos cooperativistas. Ellos decían comunismo no, ni capitalismo, sino la socialdemocracia, la democracia cristiana, para generar una sociedad justa, digna, donde no se someta a la explotación a los trabajadores, sino que reciban un salario justo. Por ejemplo, en El Salvador se fundó FECAS, Federación de Campesinos Católicos Salvadoreños. Y así en toda América Latina se generaron sindicatos, movimientos sociales cristianos. Se impulsó la reforma agraria en América Latina. En la mayoría de los países, pues, hubo mucha matanza de campesinos porque luchaban por la reforma agraria, por el reparto agrario
Lo bueno es que en México la Revolución Mexicana generó el reparto y la reforma agraria, pero fueron pocos países. Este fue producto de la Revolución Mexicana de 1910. ¿Hay alguna pregunta? No, profesor. El pensamiento latinoamericano ha estado influido por el marxismo, ¿sí? Y por la doctrina social de la Iglesia y por la socialdemocracia y la democracia cristiana. Por la creación de sindicatos, de sociedades mutualistas, de ayuda mutua entre los trabajadores. La doctrina social de la Iglesia impulsaba la lucha sindical, el llamado a huelgas para luchar por aumentos salariales de los trabajadores, por la creación de comedores populares, por la generación de inmobiliaria a favor de los trabajadores para construir vivienda a los trabajadores, la construcción de hospitales, en fin. Se crearon grandes sindicales, tanto laicas como cristianas. Bien. Se crearon en América Latina se abrió paso a la formación de sindicatos, de movimientos sociales, de organizaciones campesinas, grandes alianzas entre
obreros, campesinos, estudiantes. La iglesia impulsaba el desarrollo humano integral, que los trabajadores tenían que, la sociedad tenía que impulsar todas las formas de desarrollo humano integral, el desarrollo económico, el desarrollo social, agrícola, todas las formas de desarrollo educativo, desarrollo de la salud. Se generaron escuelas de formación política, tanto cristiana como no cristiana. Se pasó de la teología celestial a la teología de la esperanza, y después de la teología de la esperanza a la teología de la liberación en América Latina, que propició los movimientos de liberación nacional. A la par surgieron cientos de guerrillas en América Latina, hasta el grado que Estados Unidos condenaba a la Iglesia Católica, sobre todo a los jesuitas, como que estaban propiciando movimientos guerrilleros en América Latina. Porque decía, pues, la teología de liberación en América Latina decía, Jesucristo vino a liberar al mundo, a liberarlo de la opresión, de la pobreza, de la explotación. Y entonces, impulsados por la doctrina social de la Iglesia, hubieron muchos sacerdotes que se convirtieron en obreros. Eran sacerdotes, eran plomeros, soldadores, carpinteros, y trabajaban a la par de los campesinos, de los obreros. Aquí en México, los jesuitas y otros sacerdotes se fueron con los tarahumaras. Surgió las ligas populares. Grandes movimientos obreros y campesinos acá en México y América Latina. Se publica Mar y la Biblia de un teólogo, Porfirio Miranda. Se publica Cristología de América Latina, escrita por un jesuita español salvadoreño. Se escribe los libros de Leonardo Boff.
sacerdote brasileño que publica Iglesia, Carisma y Poder. Le publican muchos libros de la teología de liberación. De Gustavo Gutiérrez, teólogo peruano, muchos libros de él. Cristianos, ¿por qué temer a la revolución? Cristianos, hay que luchar por el socialismo. Todo este pensamiento social cristiano, junto con el pensamiento marxista, impulsaron los grandes movimientos sociales y las revoluciones en América Latina. En Colombia, sí, se generan movimientos guerrilleros. Con Camilo Torres, varios sacerdotes fundan la FARC, Fuerzas Armadas para la Resistencia en Colombia. Y bueno, a Camilo Torres lo mataron por ahí. Los guaraguaos le dedican una canción. Entonces fueron ese pensamiento social cristiano más el pensamiento marxista inspiraron muchos movimientos sociales urbanos, movimientos sociales campesinos, movimientos sociales obreros, movimientos sociales intelectuales. En ese contexto es que van surgiendo muchas teorías del pensamiento sociológico latinoamericano. ¿Hay alguna pregunta, compañeros? Bueno, entonces, ¿se escucha? Sí, se escucha, profe. Bueno, entonces mire, la clase está, les voy a dejar un tiempo para que ustedes lean el capítulo 5 del libro Hacia la Sociología, que ya lo tienen. Ahí viene la sociología latinoamericana y vamos a continuar el jueves con este capítulo 5. Léanlo, por favor. Sí, si no hay una pregunta, pues hasta acá lo dejamos. Gracias.